Después de la letra, la palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Rafael Barajas, hablábamos en el programa pasado de las revistas como La Garrapata y que son el antecedente desde luego de una donde tú estás, el Chahuistle. ¿Cómo va el Chahuistle? ¿Cómo nace el Chahuistle? Pues el Chahuistle nace de una preocupación que teníamos Rius, Helguera y un servidor acerca de lo agitado que iba a ser el año político del 94 y los pocos espacios políticos abiertos para la oposición durante ese año. Nosotros quisimos abrir una nueva revista, un nuevo espacio de expresión crítico para el 94 y porque nos imaginamos que iba a ser un año muy agitado políticamente. Ahora, honestamente nunca pensamos que llegara a ser tan agitado como lo que llegó a ser. Nunca nos imaginamos lo de Chiapas, nunca nos imaginamos, obviamente, el asesinato de Colosio en el de Ruiz Massieu, nunca nos imaginamos los resultados de las elecciones, nunca nos imaginamos esta crisis interna tan fuerte del PRI, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a hacer la revista con esta idea y la verdad es que la realidad, obviamente, como suele suceder, nos rebasó amplísimamente. Más o menos, ¿qué tiraje? Tú hablabas de hace rato en La Garrapata de 25,000 ejemplares. ¿El Chahuistle por qué tiraje anda? Mira, hasta yo tengo entendido que andamos alrededor de los 80,000 ejemplares, ¿no? Entonces, cosa que para una revista que tiene menos de un año de vida es muy notable. Nosotros somos los primeros sorprendidos en tener tiraje. Sí, parece poco en términos numéricos, pero si vemos el tiraje de los diarios y vemos el tiraje de muchas revistas, poquísimas alcanzarán el tiraje de los 80,000 ejemplares. Así es. Y en esta concepción del Chahuistle, ¿cuál es su idea central? Pues la idea central va implícita en el nombre. El Chahuistle es la enfermedad de los nopales y existe una expresión muy usada que dice que ya nos cayó el chahuistle, es decir, ya nos cayó una plaga. Nuestra idea central es comportarnos efectivamente como una plaga para los políticos mexicanos, ¿no? Esa es nuestra idea central. Básicamente para los políticos mexicanos. Sí, claro. Aunque alguna gente ha hecho la crítica al Chahuistle y ha dicho que entre esta plaga a los políticos mexicanos no hay críticas a los políticos de izquierda. Mira, hay un problema que es muy chistoso. A mí, en lo personal, de repente me cuesta mucho trabajo meterme con ciertos grupos de la oposición, porque ya son muy maltratados de origen por el gobierno. Entonces les matan militantes, les hacen fraude en las elecciones, les hacen todo tipo de travesuras y de chapucerías, y además existe toda una campaña de prensa en contra de ellos que con mucha frecuencia es muy fea, ¿no? Es muy poco ética. Entonces, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo hacerles críticas a estos personajes que por supuesto que se las merecen, por supuesto que se merecen estas críticas, pero me cuesta mucho trabajo porque es muy difícil deslindarse de estas posiciones. A mí me cuesta mucho trabajo de entrada olvidar toda la golpiza que ellas están llevando, ¿no? Y contribuir a ella, es decir, es un problema hasta de pena, pues, ¿no? Es decir, como diría el sabio Resortes, al caído no se le pega. Y en los libros, ¿cómo se ve el fisgón? Llevas un libro sobre TLC, otro sobre Salinas, que quizás es el que más ventas ha tenido. ¿Por qué hacer un libro sobre Salinas? Por el término del sexenio, por las obras materiales que ha dejado, por las
virtudes y errores que ha tenido. Nosotros sabemos que él iba a hacer un balance, es decir, en cada final de sexenio y en cada proceso electoral, lo que tenemos es un balance de la actuación de un político. Entonces, nosotros sabíamos que él iba a hacer un balance sumamente elogioso para sí mismo. Uh-huh. Tampoco sabíamos qué tan elogioso para sí mismo iba a ser ese balance, pero el balance que ha hecho Salinas de su gestión es muy halagüeño para él, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos, digo nosotros, porque es un libro que hice en coautoría, está hecho en coautoría con Antonio Helguera. Nosotros simplemente lo que tratamos de hacer es dar nuestra posición, dar nuestra visión de lo que ha sido el sexenio de Salinas. Y la verdad es que el balance que nosotros hacemos del sexenio de Salinas no es un balance muy positivo para él. Salinas empieza prometiendo que va a ganar en elecciones limpias e inobjetables, y las elecciones de 88 fueron todo menos eso. Uh-huh. Salinas promete modernización y aplica una política económica que es tan vieja como el siglo pasado. Lo que Salinas aplica es el liberalismo de David Ricardo y de Malthus, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas son políticas sumamente antiguas, clásicas, si se quiere decir, dentro de lo que es la economía capitalista, pero además las aplica en un país que no puede, en donde el costo social de la aplicación de estas políticas es altísimo. Obviamente que el balance que hace Salinas en términos económicos de su sexenio es muy bueno, puesto que las cosas se dan en papel. La economía a grandes rasgos ha crecido. Lo que no se dice es que la distribución de la riqueza en el país también ha sufrido un desbalance brutal. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres, y esto en un país tercermundista implica actos de crueldad graves que vienen de parte del gobierno. Entonces, ¿cuánto nos cuesta tener 24 o 25 multibillonarios en dólares? Digo 25 porque se acaba de sumar Jan González a la lista. ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta más de 40 millones de gente en extrema pobreza. Este es el balance del sexenio de Salinas, que nosotros sabíamos que Salinas no iba a hacer. Uh-huh. Y que yo creo que nosotros teníamos, alguien lo tenía que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, como nosotros podíamos hacerlo para antes de la campaña del 94, decidimos hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo ves, pasando a otro tema, Fisgón, a las nuevas generaciones, los más jóvenes que tú en la caricatura? Francamente, muy bien. Yo creo que hay una nueva generación que es espléndida. Es una generación que tiene gente que tiene grandes talentos en Guadalajara, como lo son Gis y Trino, y también está gente como Jabás, que también está colaborando en el Chahuistle, y hay todo un grupo de jóvenes caricaturistas en Guadalajara, y hay también una pequeña generación de jóvenes aquí en el Distrito Federal que es muy, muy notable. Uno de ellos, bueno, cuando digo jóvenes me refiero a muchachos de 28 años para abajo, ¿no? Uh-huh. Aquí tienes a gente como Antonio Helguera, que es muy joven, uh-huh. Y tienes a gente también como Patricia Ortiz, que también está colaborando con nosotros en el Chahuistle, que es muy joven y sumamente talentosos los dos, son sumamente talentosos los dos. Tienes además toda una serie de chavos como Abraham, Damián, Garci Nieto, etcétera, etcétera, a los que apenas se les están abriendo los espacios. Garci Nieto ya trabaja en el Financiero, uh-huh. Y hace un muy buen trabajo. Abraham y Damián todavía no tienen espacios fijos, pero son gente muy, muy capaz, etcétera. En fin, y además, lo más importante es que tienes generaciones en cada rincón de provincia, casi que en cada lugar de provincia tienes un buen caricaturista, ¿no? Uh-huh. Casi que en cada estado tienes al menos un buen caricaturista. En Torreón, por ejemplo, tienes un grupo que es el grupo Cacto, que es la revista Cacto, encabezada por un caricaturista que firma Monsi. Tienes en Sonora un grupo muy notable de caricaturistas como el Cheik, como el Huácer. Tienes
Tienes buenos caricaturistas también en Tabasco, en Chiapas, etcétera. En todas partes del país, en todas partes de la República hay buenos caricaturistas. Hablas de Gisi Trino y vemos que sus caricaturas no van directamente hacia cuestiones políticas, a veces la tocan. Quiere decir que hay una nueva generación también en la concepción, aunque otros caricaturistas, tú decías a Garci, trata solamente de asuntos políticos. Sí, también. ¿Por qué se dan ese tipo de cuestiones? Yo creo que el caso de Gisi Trino es un caso muy notable, puesto que si bien sus temas no son políticos, el sentido general de lo que hacen es claramente político. Ellos no debemos olvidar que ellos vienen de Guadalajara, que es era hasta hace unos años una sociedad muy muy cerrada, donde no se permitía o no era tolerado que se publicaran groserías o que se publicaran obscenidades, en fin. Y estos jóvenes han hecho una verdadera revolución política y moral allá, puesto que han permitido que estas cosas se den. Tú lees el periódico Siglo XXI de Guadalajara y te das cuenta que es un periódico sumamente liberal en este sentido, ¿no? Es decir, se dicen muchas cosas, se puede decir prácticamente todo. Y tienes cosas como, por ejemplo, este pleito que se dio hace unos años por el Congreso Mundial Gay, ¿no? Que se iba a dar en Guadalajara. Entonces esto dio imagínense ustedes que en Guadalajara, ¿no? una sociedad tan cerrada como Guadalajara, se da una discusión abierta acerca de si se vale o no se vale que en la ciudad se desarrolle un Congreso Mundial Gay, ¿no? Y lo que es curioso es que ganó la posición de la tolerancia. Entonces, a mí me parece que es el trabajo de Gisi Trino es un trabajo políticamente muy activo y es un trabajo por la tolerancia. ¿Cómo ves el trabajo del Fisgón y el de la caricatura de cuando tú te iniciaste a la fecha? De cuando yo me inicié hasta la fecha. Qué fea pregunta me estás haciendo. Mira, yo lo único que yo básicamente sigo haciendo el mismo trabajo que hice cuando empecé. Lo que he tratado de hacer es simplemente aprender a dibujar y aprender a hacer humor, ¿no? Y me parece muy complicado porque yo creo que todavía no es una profesión en la que nunca se acaba de aprender, como en todas las profesiones. Pero en esta el juicio es inmediato, es decir, tú haces tu caricatura hoy y tienes el juicio al día siguiente. Me sigue pareciendo que la caricatura más eficaz sigue siendo la mejor. No es la mejor dibujada ni la más chistosa, sino la más eficaz, la que funciona más. Me sigue pareciendo que el caricaturista difícilmente puede no comprometerse. Me sigue pareciendo que los temas que yo trataba cuando empecé a trabajar siguen siendo los mismos temas que sigo trabajando, es decir, me sigue no gustando la misma gente y me siguen molestando los mismos políticos, que además ahí están todavía. Entonces, en ese sentido te digo que no ha cambiado. En el demás, espero haber aprendido algo. Pues muchas gracias, Fisgón, por tu entrevista. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Y estuvimos con ustedes en la producción Margarita Pacheco, en la asistencia y musicalización Iván Amezcua y en los controles técnicos Óscar Marrufo.